Barranco de Badajoz, cuna y morada de misterios y leyendas, allí donde los tonos verdes se cuentan por miles y por miles también se cuentan sus increíbles historias llenas de luces, seres y encuentros. Fría piedra que esconde en sus cálidas entrañas la vida del agua, de las 7 fuentes naturales, escenario cotidiano de la vida y muerte de nuestros antepasados. El antiguo Barranco Chamoco esconde el más profundo de los secretos, la respuesta a la pregunta jamás formulada: ¿a qué lado de la realidad nos encontramos? Seres blancos que portan la verdad de las leyendas, extrañas luces que se confunden con la realidad, susurros apelmazados por la vida que nos acecha tras los matorrales. ¿Quiénes son esos seres de luz pura? ¿Qué es aquello que parece atravesar la montaña, dejando una estela de ensordecedor eco a su paso? ¿Dónde están aquellos que nunca volvieron y aquellos que lo hicieron y no supieron contarlo? ¿Estuvieron los nazis en sus entrañas? Y si fue así, ¿qué buscaban aquellos hombres en este lugar? Quédate con nosotros. Te invitamos a recorrer este paraje del sur de Tenerife, Barranco de Badajoz, lecho de fría y mortecina niebla, manto de naturaleza pura y desconcertante. Barranco de Badajoz, allí donde la puerta que se abre nunca llega a cerrarse. Estamos ya en el interior del barranco. Hemos introducido este programa para acceder a uno de los lugares, sin lugar a dudas, más enigmáticos, más cargados de misterios de toda Europa. Habrá quien piense que estamos exagerando. Quizás no por su importancia, pero el Barranco de Badajoz es quizás el lugar natural, el espacio abierto, que más misterios, variopintos por cierto, concentra en tan poco espacio. No estamos hablando de muchos kilómetros de barranco, ni siquiera estamos hablando de un barranco espectacular por la morfología. De hecho, aquí en Tenerife hay muchísimos más barrancos, muchísimo más bonitos, bellos, impresionantes que este. ¿Qué es lo que convierte en especial al Barranco de Badajoz? Precisamente, sin dejar de lado su belleza, que la tiene, su connotación histórica, que la tiene, digo, lo que lo hace especial es que en un corto tramo de sendero se concentran fenómenos extraños o supuestamente extraños, se concentran leyendas, historias que cuenta la gente del lugar, y todas ellas multiplicadas exponencialmente. Hablamos de energías extrañas, de fuerzas que incluso llegan a empujar al visitante. Hablamos de fenómeno ovni, de fenómeno luminiscente o también llamados luces populares. Hablamos de sonidos extraños e incluso de presencias espectrales. Además, aderezado por algunas de las más bonitas leyendas que se puedan contar en Canarias. Esta noche descubriremos algunos de esos misterios de este lugar situado en el sur de la isla de Tenerife, el sur inmediato que llamo yo, no está demasiado lejos de la capital, en torno a 23 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife, de fácil acceso, eso sí, respetando siempre la naturaleza, porque hay quien mete los coches hasta el mismísimo tronco de un pino, y tampoco es cuestión de vivir la naturaleza, si es que eso es vivirla de esa forma. La naturaleza, evidentemente, y no quiero sacar mi vena ecologista, que cada vez es más y más pequeña, digo, los espacios naturales son para disfrutarlos y sobre todo para permitir que la naturaleza disfrute de nosotros, que eso no siempre se llega a entender. Digo, nos vamos a introducir directamente en el expediente Barranco de Badajoz. ¿Qué tenemos preparados esta noche? Unas cuantas intervenciones, tenemos testimonios y además esta noche no podía faltar nuestra presencia en el Barranco de Badajoz. Sí, yo quería ir, pero no me dejaron desde la dirección de la emisora. Dice, no, es que tienes que hacer el ángulo 13 en el estudio o
te llevas a todo el equipo al barranco. Lo que no puedes estar en 2 sitios a la vez. Hombre, yo opté por quedarme en el estudio. Así es que hemos tenido que mandar al barranco de Badajoz a un compañero del equipo. Quienes ya nos siguen desde hace años, sabéis que siempre mandamos fuera del estudio a nuestro compañero Juan Luis Díaz, que seguramente ya estará por esos lugares preparado para contarnos qué es lo que está viendo en este momento, en qué situación, en qué punto exacto del barranco de Badajoz se encuentra. Enseguida contactamos con él porque estamos en esa tarea en este momento. Y otro detalle previo que quería comentarles esta noche es que a través de las redes sociales pueden dejar todos sus comentarios, incluso preguntarnos lo que quieran sobre el expediente que esta noche vamos a afrontar, que es el del barranco de Badajoz. Dicho eso, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir directamente, porque no conseguimos contactar con Juan Luis Díaz, nos vamos directamente a la primera intervención que tenemos prevista en un momentito. Aprovecho también para saludar a compañeros que ya tenemos aquí en el estudio. Aprovechamos para saludar a Juan Antonio Gómez. Buenas noches. Buenas noches. Estarás con nosotros aquí toda la noche, bueno, toda la noche no, todo lo que dura el programa, para hablar de un lugar que tú también conoces. Sí. Perfectamente. Bueno, yo he ido varias veces. Varias veces. Y una bien acompañado. Israel Torres también lo tenemos con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. También has estado en el barranco. Sí. Es un lugar especial. Para mí sí. Sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Bueno, alguien me preguntaba no hace mucho, siempre me lo preguntan, ¿cuántas veces he estado yo en el barranco? Y en el barranco de Badajoz, una vez arriba, una vez abajo, porque yo siempre me despisto, creo que son 67 veces las que he podido estar allí, y son 67 barrancos diferentes los que yo he podido vivir. No sé si a ustedes les ha ocurrido igual, si las veces que han ido han visto un barranco diferente. Sí, totalmente. Uh-huh. Pero no solo en la morfología, sino que se vive, el aire. Se percibe, ¿no? Diferente. Sí, se percibe una energía, la verdad que bastante, por lo menos para mí, extraña, ¿no? Uh-huh. La primera vez que fui, pues, fui acompañado de mi hermana y pues estuvimos sacando fotos, aquí también salieron orbes. Pues en el momento ya de que nos íbamos a ir, uh-huh, pues el tiempo como que cambió un poco, el aire empezó a ser más frío y aquello se transformó. El paisaje, que en un principio era soleado, maravilloso, en poco tiempo cambió, se nubló. Después había una energía, la verdad, que bastante sobria. Los microclimas del barranco de Badajoz, que seguro que esta noche vamos a hablar de ellos también, habrá ocasión. Vamos a ver si en una de esas nubes que hay en el barranco de Badajoz, metido en ese pequeño microclima, conseguimos hablar, porque no es un lugar de fácil acceso y sobre todo de fácil cobertura. Conseguimos hablar con nuestro compañero Juan Luis Díaz. Juan Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, Juanca. Bueno, pues te damos por hecho que ya estás en el barranco de Badajoz. Sí, estoy en la primera galería a la derecha. En la primera galería a la derecha. Bueno, hay que decirlo, hay viento porque lo notamos. Cuando hablamos de galerías, para la gente que no esté, digamos, adaptada a nuestra forma de hablar aquí en Canarias, una galería, entre otras cosas, aquí es una perforación horizontal que se hace en la tierra, en la piedra, en la montaña, para buscar agua. Un pozo en horizontal. Y el barranco de Badajoz está plagado de estas galerías, o tiene bastantes de estas galerías. Tú estás en una de ellas, decías en la primera. Sí, de la primera. ¿Mm? Donde está hay dos pequeños cuartitos, y en el medio justamente de los cuartos, en el fondo hay una de las galerías que están cerradas. Juan Luis, cuéntame, ¿cómo está la noche? ¿Estás solo ahí? Porque solo te mandamos, no sé si habrás hecho amigos por el camino. No, hoy exactamente no hay nadie, es que no hay nadie, no me he encontrado a nadie en el camino. No sé si en la parte alta, que no he subido, pero no sé si habrá alguien, pero el recorrido que he hecho no ha habido nadie. Y el clima está bastante bueno, está todo despejado, se ve una luna espléndida y una pequeña brisita que sí hay, un poco de fresco también hay. O sea que esta noche vas a coger un gripazo seguro. Cuéntame, ¿estás solo? Decías, está la noche despejada, pero me interesa sobre todo, noto como aire, eso cuando menos, me interesa sobre todo saber qué nos cuenta esta noche el barranco. Me interesa escuchar, si es que hay algo que escuchar aparte de viento, ¿qué nos quiere decir esta noche el barranco? ¿Qué sonido nos recoge el barranco? A ver si conseguimos captarlo.
Mira, Juanca, desde el principio no he escuchado casi nada. Esta noche las pardelas no quieren cantar, por decirlo de una manera, pero voy a acercarme, voy a intentar, porque no me puedo... que aquí hay un canal de agua, a ver si logro y no se corta. Voy a intentar llegar. Está en el otro lado. Hay que decirlo, la cobertura no es fácil en el barranco. Estoy llegando. No sé si lo llegando ya. Pues sí, escuchamos cómo se corta la llamada. Pero estaba acercándose a una parte donde dice que corría el agua en cualquier caso. Nosotros intentaremos más tarde contactar con él. Vamos a aprovechar para seguir hablando del barranco de Badajoz. Vamos a aprovechar para saludar a un buen amigo que tenemos en un momentito al otro lado del hilo telefónico. Nos vamos a esa segunda pista, escuchamos un jingle, volvemos enseguida. Para conocer la verdadera historia del barranco de Badajoz tenemos que remontarnos algunos siglos atrás. Tantos quizás no seamos capaces, pero como mínimo deberíamos de hacer un alto en el momento en el que el conquistador, para otros el imperialista, llegó a Canarias armado hasta los dientes y quiso hacerse con las 7 islas. Primero engañando al que ya vivía aquí y después, al saber que no era fácil engañar al poblador de las Canarias, al aborigen, al guanche, al antiguo, utilizó las armas. Claro que en Tenerife la cosa se complicó bastante. Aún así, en el Valle de Güímar, lugar donde se encuentra el barranco de Badajoz, tuvieron suerte los conquistadores, pues se encontraron con un mensei, vamos a decir que dócil, hasta tal punto que se rindió con facilidad y ofreció esas tierras al que acababa de llegar. Hasta entonces el lugar se llamaba Barranco Chamoco, nombre aborigen, y pasó a llamarse inmediatamente después Barranco de Badajoz. Mucha gente pregunta por qué, si está en Tenerife. En fin, esto de las provincias lo relacionan. En época de conquista, a la hora de hacer la partición de tierras, una vez conquistadas, se utilizaba una máxima que era: a tierra conquistada, tierra repartida. Y la tierra que el conquistador hacía para la patria pasaba a pertenecerle a él y a todos aquellos que le ayudaron en la labor. Por tanto, Juan de Badajoz, un aventajado entre los adelantados, un aventajado de Fernández de Lugo, fue quien se quedó con esa porción. No solo esa, le tocó un montón de pedacitos más de la isla de Tenerife. Algunos realmente importantes, en el municipio de La Laguna, lo que se conoce como Geneto, San Lázaro. En fin, el barranco de Badajoz precisamente no fue un lugar que le encantara, que le gustase a Juan de Badajoz, porque en realidad era un reducto donde echarle de comer a las bestias, no era otra cosa. Aún así, le tocó en parte y aportó su nombre al lugar, que hasta hoy en día perdura. ¿Qué importancia tenía el barranco de Badajoz en época aborigen para el aborigen? De eso vamos a hablar ahora en un ratito, porque se ha hablado muchas cosas. Se ha hablado de que el barranco de Badajoz es una gran necrópolis, se ha hablado de que el barranco de Badajoz era un lugar de pastoreo masivo, donde pasaba el verano el mensei. Se han dicho muchas cosas, pero a lo mejor todas no son ciertas. Es cierto que algunas momias, bueno, no es exacto el término, algunos aborígenes mirlados, momificados, se han encontrado en el barranco de Badajoz y hoy en día se pueden visitar en el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz de Tenerife. Es una de las mejores, o de las momias mejores conservadas que hay en el lugar, precisamente obtenidas en el barranco de Badajoz. Además, yo no sé si los compañeros que están aquí presentes en la mesa les suena o conocen la Cueva del Cañizo. No. Bueno, de la Cueva del Cañizo vamos a hablar también, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a un buen amigo de este programa, amigo personal mío y conocedor de ese lugar
de forma magistral. Con él vamos a hablar durante unos minutos de esas connotaciones de nuestros antiguos en el barranco. Fernando Hernández, buenas noches. Muy buenas noches, Juanca. Buenas noches a los oyentes. ¿Cómo estamos? Caray, yo no sé qué cenaste, pero vienes con fuerza, ¿eh? Pues te digo la verdad, no he cenado nada. Me he mandado unos trocitos de turrón, tú sabes, por la fecha señalada, y no he mandado. Estaba yo comentando ahora la importancia que tiene el barranco de Badajoz en épocas de conquista, es decir, no fue tampoco realmente importante en relación con otras partes de la isla, pero sí hay mucha confusión, Fernando, sobre la importancia que tenía el lugar para los antiguos, para los guanches. ¿Realmente Barranco de Badajoz era un santuario, era un lugar especial o era del montón? Hombre, hay teorías que apuntan, Juanca, que en fin, puede tener pues ese aspecto de la maternidad, es decir, de tener, por la forma que tiene, ¿no?, de útero. La zona en sí, al ser un lugar donde confluye, bueno, pues elementos, ¿no?, que en la cultura de los antiguos era muy importante, el agua y bueno, una serie de cuevas que hay en el lugar y que en prospecciones que se han hecho en tiempos pasados se ha descubierto incluso tumbas de niños, ¿no?, y que pueden apuntar pues a ese lugar como ese elemento, ¿verdad?, de la madre, de acoger el mismo nombre ya del barranco, de Chamoco, de Amoco, pues nos habla de lo húmedo, ¿no? Y esta interpretación de lo húmedo en el mundo antiguo tiene tanto una repercusión incluso de la vulva como de un lugar de fertilidad, ¿no? Con lo cual esa importancia puede estar pues en ese elemento que tiene que ver con el mundo de la fertilidad. Permíteme la expresión, todo esto al conquistador le importaba un carajo. Bueno, le importaba no solo que le importaba un carajo, sino que no creo que haya tenido ningún elemento a la hora en fin, de cuando se hace la repartición, como tú bien sabes, además en tu libro lo comentas, que fue dado al criado Alonso de Lugo, a Juan de Badajoz. Pero yo creo que a lo mejor no tuvo ninguna repercusión, ¿no? Pero sí es verdad que en los años posteriores de la conquista... Creo que hemos perdido la llamada de Fernando. Yo no sé qué está pasando esta noche con los teléfonos. Yo creo que es el... Ahora sí. ¿Me escuchas ahora? Sí, el ser blanco ese, ¿no? el ser luno que está por ahí. El ser luno. Te decía que hay una cueva que se conoce como el Cañizo, donde bueno, se le ha dado muchas interpretaciones. Hay una tradición, sobre todo en la comarca de Agache, que habla como el lugar donde posteriormente, después de la conquista, se hicieron razias para capturar a esos charneros, los guanches alzados, y parece ser que la última voluntad que pedían era ser ahorcados en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Desde abajo, desde la parte más baja del barranco, no se aprecia en toda la dimensión, en esta cueva no se aprecia esas vigas de sabina que hay en lo alto, ¿no? Pero sí podría ser, a tenor de lo que dice la tradición oral, podría ser un lugar donde se ajusticiara gente, se ahorcara, ¿no? Dado que la configuración que tiene esas vigas que son enormes, ¿no?, y que están atravesadas dentro de la cueva, pues bien pudieran servir para ese fin, ¿no?, para dar muerte pues a esos guanches alzados que provocaron en el pasado grandes trastornos a los castellanos, a los conquistadores. Uh-huh. Fernando, mucho se ha dicho del barranco en cuanto a su relación funeraria. Yo debo admitir que gran parte de lo que se dice por ahí no me lo creo, porque el barranco de Badajoz no es una gran necrópolis, ni mucho menos, ¿o sí? No, bueno, Juanca, tú sabes que, bueno, y tú mejor que nadie, porque has investigado bastante ese asunto, tú sabes que sobre el barranco se ha sobredimensionado muchos aspectos, no solo ya en fin, de la fenomenología que ahí ocurre, ¿no?, sino también en este ámbito. Bueno, yo
Escuché hace unos años aquel bulo, ¿no? Que fue incluso portada en muchos periódicos, ¿no? Que se había encontrado la cueva de las 1000 momias y armó un revuelo impresionante. Fue portada en muchos periódicos y noticias a nivel nacional, ¿no? Y que al final quedó en eso, en una mentira de dos personas que se habían cogido como dice, un cenizo en un atasque y le había dado por decir aquello. En el caso de lo que hablas de ser una gran necrópolis, hombre, hasta ahora mismo hay constatado enterramientos, además están en una zona de dificilísimo acceso, ¿no? Y normalmente estas cuevas que se han encontrado, que son muy pocas, no es una cosa que sea, en fin, que haya sido, que se pueda catalogar como eso, como gran necrópolis, sino son muy puntuales. Los enterramientos que se han encontrado son de niños, no hay ningún adulto, ni tampoco son enterramientos colectivos, sino son enterramientos individuales, ¿no? Con lo cual, hablar de gran necrópolis, pues tampoco creo que sea lo más acertado. Un dato más que te quiero preguntar, y es en relación con la Cueva del Cañizo. No hemos hablado esta noche por qué se le llama así, pero se ha atribuido a esa cueva por muchos, pues como que era el lugar en el que incluso el Mensei llegó a descansar en verano, lo cierto es que lo que hace especial a esa cueva es el entramado de varas que hay en su parte superior, en el techo de la cueva. Me gustaría escuchar tu opinión sobre ese lugar. ¿Qué opinas tú sobre esa cueva concreta? Bueno, tú has oído, como yo, que aquello se utilizaba para secadero de queso, ¿no? Algo que me parece un tanto desorbitado, porque si bien es verdad que el lugar, hay muchas partes de nuestras islas donde hay cuevas que hoy en día son inaccesibles. Antiguamente pues había pequeños senderos que iban a ellas, ¿no? Lo que pasa es que por la acción del tiempo pues se van perdiendo esos caminos y llega un momento en que se quedan impracticables y inaccesibles estas cuevas. Pero sí bien es verdad que para ir a secar un queso, como dice en nuestros días, donde el diablo perdió los calzones, me parece poco práctico, ¿no? Yo más bien creo que lo que comentábamos antes, ¿no? Que hubiera servido como cueva, posiblemente porque, en fin, se guarde tradición de que esa puede ser, como apuntan también otros investigadores, ¿no? Esas puertas a supuestos mundos, ¿no? que hay alrededor del mundo, y que el barranco de Badajoz podría ser una de ellas, ¿no? A esos inframundos, ¿no? Yo creo que más bien la cueva del Cañizo pudiera servir de lo que comentábamos antes, de un lugar donde se llevara a los guanches alzados que pedían la última voluntad de ser colgados allí por esa particularidad que encierra el barranco, como puerta para acceder a ese otro mundo. Hay otro elemento muy interesante, Juanca, que no sé si llegaste a escuchar en algún momento, sobre la fuga de los 4 reales, ¿no? Sí. Y que tiene su origen en otra leyenda que habla de esos guerreros míticos, los guerreros de Santemir, y que justo por encima, en el pueblo del Escobonal, se habla como lugar de referencia donde cuenta la tradición que se despeñaron después de la conquista, ¿no? Yo creo que el barranco de Badajoz cumple la función de puerta a ese otro mundo, el mundo del Luyet, el mundo de transición de los antiguos, de los guanches, y que por ello en el pasado fue reverenciado, y que actualmente me retrotraigo a los años 90, cobra auge con todo este tipo de fenomenología que aparecía, que al final si te pones a indagar entre la gente del pueblo, o la poca gente del pueblo que se presta a hablar sobre el mismo, te das cuenta que yo creo que fue más bien es decir, las historias que hay en el barranco siempre han existido, ¿no? Pero creo que a partir de los años 90 se exageró, si se me permite esa palabra, lo que allí sucedía, ¿no? Yo creo que está sobrevalorado a lo mejor
en alguna dimensión. Estamos interactuando además a tiempo real, en directo, con los amigos, seguidores del programa en Facebook. Nos preguntan, ¿es posible que, bueno, lo pregunta Luis Martínez Sala, ¿es posible que la geología del lugar tenga un efecto magnético y fruto de ello se produzca esos fenómenos? Bueno, Luis, yo personalmente te diría que gran parte de los fenómenos que se producen o que supuestamente se producen en el barranco sí tienen claramente que ver con el efecto magnético, porque no nos olvidemos, por debajo del suelo del barranco, Fernando, corre mucha agua. Sí, además, si te das cuenta, Juanca, cuando uno va paseando por el barranco, los elementos geológicos que hay allí, es decir, las piedras que hay en el camino, todas están, que hubo además hace como 10 años un interés para extraer la olivina, Sí. esta piedra que se suele utilizar en joyas en Canarias, ¿no? Que es una piedra de color, o sea, de cristal y de color verdoso, ¿no? Y que algunos atribuyen también pues ese poder, ¿no? De las piedras. Yo también creo, como tú, que el lugar, al ser un sitio donde corre mucha agua, y que en esto sí que me han preguntado muchas veces, ¿no? Porque tú sabes que también se han hallado, bueno, pues restos de rituales afrocaribeños, Sí, ¿verdad? mucho, sí. En las faldas del barranco. Y yo creo que lo hemos comentado alguna que otra vez, ¿no? A mí me parece una payasada, porque si uno lee un poquito todo lo que tiene que ver con este tipo de culto, nunca se hacen en el lecho de un sitio por donde corre agua, ¿no? Siempre se hacen en montañas y lugares que estén más altos, ¿no? Yo creo que esa es sin quitarle la magia del barranco, que la tiene, ¿vale? Porque a lo mejor puede algún oyente estar escuchando y decir, bueno, y entonces todas las historias que se cuentan sobre el mismo, y en fin, y ese poder, ¿no?, que emana desde el pasado, lo tiene. Lo que pasa es que, hombre, ni todos son luces, ni todos son seres blancos, digo yo. Sin lugar a dudas. Fernando, que por internet nos están haciendo preguntas que yo te las voy a trasladar en un programa en el que te llamaremos, porque ya es para otras cuestiones. Nos pregunta Maika, dice, me lo preguntan a mí, pero esto es una pregunta para ti, que vamos a aprovechar para cogerte en otro programa. Nos preguntan, ¿los guanches esconden un posible origen de aquella leyenda de la Atlántida? Caray, yo te convoco, te invoco y te imploro que en una próxima ocasión podamos hablar sobre la Atlántida o sobre esa posible relación de nuestros antiguos con la Atlántida. Porque esta noche no te quiero robar más tiempo. Yo creo que sí, además da para un programa. Seguro. Fernando, te agradezco un montón que hayas estado con nosotros robando tiempo a la familia. Además, sé que también hay mucho trabajo que hacer para el programa Crónicas de San Borondón. Compartimos prácticamente franja horaria y amistad entre los dos programas que hacemos aquí desde la isla de Tenerife para Canarias. Fernando, de verdad, como siempre, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti, Juanca, y para tus oyentes, y gracias por invitarme, y cada vez que quieras, aquí estamos a disposición. Un abrazo. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Toqué en aquella desvencijada puerta color verde y salió a recibirme una señora de avanzada edad. Me invitó a pasar y una vez nos habíamos acomodado, comenzó a contarme aquella fantástica historia. Avanzada la mañana, una madre del barrio de San Juan envió a su pequeña al barranco cercano en busca de algo de fruta para acompañar el almuerzo que ya estaba preparando. La pequeña, cesta en mano, se adentró en la espesura de la vegetación, acompañando su paseo por cánticos y pequeño bailoteo. Allí, junto a un árbol, un ser con apariencia tranquila y cubierto con un enorme halo de luz blanca y pura, le hizo ademán de que se acercara. La pequeña sí lo hizo, tras lo cual acompañó a aquel sonriente y plácido ser hasta el interior de la cueva, por la que descendieron y se encontraron con otros muchos seres como aquel,
que en un ambiente cotidiano y afable hablaban y jugaban entre ellos. Al cabo del rato, transcurridos quizá unos 15 o 20 minutos, la pequeña guimarera fue invitada a abandonar aquel idílico paraje de la mano de quien hasta allí la había llevado. Al llegar a la claridad del cielo azul, la pequeña corrió hasta su casa con intención de contar a su madre todo lo que había ocurrido. Y al llegar allí y entrar en la cocina, sus ojos mostraron sorpresa y temor que se vieron correspondidos por la mujer que le esperaba. Una anciana con rostro triste y mirada cansada. Esa mujer que esperaba en la cocina de aquella humilde casa era la madre de la pequeña, envejecida por el pasar del tiempo, marcada con los surcos de 30 años que habían pasado desde que la pequeña, una mañana, fue en busca de frutas al barranco cercano. Debo reconocer que ante aquel increíble relato me quedé desconcertado y comenté a mi amable interlocutora que tan gentilmente me había abierto las puertas de su casa. Pero, ¿qué ocurrió realmente entonces, señora? Hijo mío, lo que realmente ocurrió es que aquella pequeña estuvo fuera de su casa casi 30 años, cuando para ella tan solo habían transcurrido unos minutos. La sorpresa fue ver cómo todos habían envejecido en el lugar. Bueno, todos no. La pequeña seguía siendo una guapa y juguetona niña. ¿Y cómo supo usted esta historia, señora? Aquella pequeña, la que aún hoy muchos buscan y que conocen como la niña de las peras, aquella niña soy yo. Aquella niña era ella, y es que todavía hoy en día sigue habiendo gente que la busca. A pesar de que han pasado 100 años, quizás un poco más, quizás un poco menos, hay ronda en torno a esa fecha, pero si la niña fuese niña todavía, aparte de un milagro y un misterio, sería complicado que viviese, porque aun siendo niña los años han pasado y han pasado más de 100. En cualquier caso, el misterio sigue estando. Yo tuve la oportunidad para la investigación del libro en su momento, la oportunidad, digo, casi de forma casual, de tocar en la puerta de una casa, porque alguien me dijo, toca, valiente, y al final tocó esa persona y tuve que dar la cara yo. Una casa en la que se señalaba que era en la casa en la que vivió esta niña. En fin, leyendas que forman parte de, digamos, la tripa del corazón del barranco de Badajoz. Aprovechamos este momento de esta hora de la noche, bueno, aquí ya las 12 menos 20, una hora más en el resto del país, para saludar a alguien que también conoce el barranco de Badajoz, bueno, conoce todos los misterios de España y más allá del confín. Aprovechamos para saludar a Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigma. Lorenzo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer saludarte en Ángulo 13 y pedirte disculpas porque siempre es una hora más tarde en la península. Digo, disculpa por la hora, ¿no? Es la hora de los programas de misterio. Efectivamente, no te preocupes, porque además tú bien lo sabes que esta es la hora idónea, sobre todo los que disfrutamos de la noche y como dice, pues como decía mi querido Fernando Jiménez del Oso, y de las criaturas que habitan en la misma, pues estos son los momentos en los que te permiten no solo relajarte, sino incluso hasta poder leer un poquitín, ¿no? Así es. Lorenzo, tú has estado en el barranco de Badajoz. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre el lugar, más que el punto de vista, las sensaciones tuyas cuando pisas aquel lugar. Bueno, la verdad es que la última vez que he tenido la oportunidad de estar allí ha sido precisamente en compañía tuya también, ¿no? Estuvimos por este lugar y la verdad es que la sensación que te da es algo que a mí, desde la primera vez que estuve, porque en esta última ocasión era la segunda, no se me olvidó, y te hablo de hace ya prácticamente 20 años, ¿no? La primera vez que pisé el barranco en compañía de otro buen amigo, de José Gregorio González, ¿no?
Y recuerdo que lo primero que me llamó la atención es que al acceder directamente o atravesar esa lo que parece una puerta de entrada al barranco, ¿no? Después de subir esa rampa, me encuentras con un pequeñísimo desfiladero y a partir de ahí da comienzo ese fantástico barranco. Lo que no se me olvidará es la sensación de naturaleza muerta, es decir, de un incómodo silencio que de una forma u otra, a pesar de la belleza del paisaje, que es indiscutible, a pesar de la tranquilidad que te puede aportar ese silencio, parece que hay algo más, algo sutil, algo que se respira pero que no se ve, que te parece estar invitando a marchar, ¿no? Esa sensación la tuve la primera vez que estuve allí, y la segunda ocasión, hace apenas unos meses, como digo, en compañía vuestra, pues la verdad es que es algo que se percibe cada vez que se pisa el barranco, ¿no? El barranco de Badajoz, además, es uno de esos lugares que, aún no siendo excesivamente grande, concentra una variedad de misterios bastante importante, misterios variopintos. Para el rodaje de la magnífica serie documental que has grabado, Rastreadores de Misterios, has podido acceder a todos esos misterios. Sorprendente, ¿no?, el crisol que se forma en torno a ese lugar. Bueno, la verdad es que podríamos decir que es pues una suerte de caso perfecto, ¿no? Porque tienes, como bien dices, todo tipo de misterios. Yo creo que desde lo más simple, ¿no?, como son esas caídas de piedras, o el sonido por lo menos, porque mucha gente asegura oír cómo caen pequeñas piedras de las laderas, pero sin embargo la sensación que te da cuando te giras es que no hay una sola piedra que esté pues discurriendo, ¿no?, por estas montañas. Pues desde esos fenómenos más sencillos, más simples, hasta lo que son manifestaciones verdaderamente interesantes, ¿no? No solo en la forma de las leyendas que estabais ahora mismo narrando, ¿no?, de la Niña de las Peras, sino incluso de la aparición de esos extraños seres de blanco, donde verdaderamente tenemos pues todo tipo de testimonios de gente de las más diversas edades, de los más diversos estratos sociales, en fin, en definitiva, gente que ha ido allí a pasar un día de disfrute, un día de sendero por la montaña, y de repente pues se han topado con lo que para muchos sería una especie de pesadilla, ¿no?, una suerte de seres de blanco, algunos incluso con una apariencia aparentemente alada, como si tuvieran alas, y que se han manifestado delante de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué son? ¿A qué nos estamos enfrentando? Pues verdaderamente no lo sabemos, pero lo cierto es que este lugar, como tú bien sabes, ya estaba sacralizado desde tiempo de los antiguos, desde tiempo de los guanches, y eso, el hecho de que estuviera sacralizado, de que allí se realizaran pues rituales muy anclados en la cultura guanche, también te da a entender que el sitio es especial desde hace no 100 años, que es lo que nos remontaría a la historia de la Niña de las Peras, sino posiblemente desde hace ya 400, 500 y quién sabe si más siglos, ¿no? Estamos además interactuando a tiempo real, en tiempo directo, con los amigos del programa vía Facebook. Nos hacen preguntas y sobre todo preguntan qué credibilidad puede tener una leyenda como la de la Niña de las Peras. En fin, esto suele ocurrir, en Lorenzo, en todos los rincones de nuestra geografía. Hay una leyenda asociada a un misterio y generalmente esa leyenda como mínimo tiene algún dato de auténtico, un trasfondo auténtico que luego se va desvirtuando, ¿no? Pues Juanca, estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque la verdad es que ya no te digo nuestra geografía canaria ni el resto de la geografía española, sino yo me iría directamente a la geografía internacional, ¿no?, al resto del planeta. Es que con el paso de los años yo he tenido pues quizás que dejar a un lado la soberbia con la que yo creo que cuando uno es joven se enfrenta a estos temas, para actuar ya con más humildad, ¿no?, y darte cuenta de que verdaderamente en esa cosa que llamamos mito, en esa cosa que llamamos leyenda, siempre hay algo de realidad. Lo que pasa es que hay que saber extraerlo. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenía el hombre del pasado para poder dar a entender esas historias que habían acontecido, pero que de una forma u otra no habían sido accesibles a todo el mundo. Por lo tanto, incluso en una historia de hace 100 años, seguramente nos encontraremos con elementos reales. Yo tuve la oportunidad, estando precisamente en este último viaje en Tenerife, de hablar con varias personas ya muy mayores, ¿no?, y que nos decían pues que seguramente la historia de la Niña de las Peras correspondía a la desaparición que se pudo producir por esas mismas fechas. Hablaban del año 1910, del 1910 al 1920 aproximadamente. Era una horquilla de 10 años, ¿no?, la que ellos sabrían. De una niña que desapareció durante una semana, pero no en el barranco, sino en una población muy cercana, que de hecho efectivamente desapareció dentro de una cueva que debía de tener innumerables galerías, y que hizo que los habitantes del pueblo cercano estuvieran buscando a esa niña, una niña muy jovencita, pues durante prácticamente una semana. Aquí lo inexplicable no es el hecho
hecho de que al cabo de una semana apareciera, es que apareciera viva, porque evidentemente esta niña en cuestión de 7 días debería de haber muerto prácticamente por inanición, ¿no? Y sin embargo apareció. Y hay quien asocia, nosotros nos comentaron esta historia como una supuesta base real de la que posteriormente, pues con sus ornamentos, con sus elementos añadidos, pues se ha dado paso a esa leyenda, ¿no?, de la Niña de las Peras. Que no es la única que puebla el lugar, también sabemos que hay otra que se le asocia a los trabajadores de una galería, de la Galería de Izaña, que también tuvieron un contacto, al igual que con esta leyenda, con esos supuestos seres blancos. Lorenzo, estos seres blancos que otros llaman espirituales, de luz pura o seres lunos, utilizan otros escenarios también, insisto, en nuestra geografía nacional, en la española, no es, digamos, nada icónico del Barranco de Badajoz y exclusivo, sino que se extiende estas apariciones por otros lugares. Bueno, tienes diferentes lugares, ¿no? Además, asociados, y es un detalle bastante curioso, a mí me llama poderosamente la atención, y es el hecho de que están asociados a determinados lugares donde, por otro lado, se produce un fenómeno tan sumamente peculiar como es el de las conocidas como luces populares, ¿no? Si te vas a los llanos de Betancuria, pues ya sabes, ahí hablamos de la luz de Majasca, en definitiva de esas luces que no dejan de ser unas pequeñas luminiscencias, ¿no?, que parecen actuar de forma inteligente y que se manifiestan ante los testigos como, cuando y donde les vienen en gana, ¿no? Bueno, pues unidas a este fenómeno parece ser que también se da esa manifestación, ¿no?, de estos seres lunos, de estos seres de blanco. Me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora mismo uno de los lugares más conocidos de España a ese nivel, ¿no?, que es el de la célebre luz del Pardal, ¿no? Sí. Es otra de esas luces populares, también conocida como la luz del Día de Difuntos, porque más o menos viene a rondar el lugar donde se aparece en Albacete, pues sobre esas fechas, ¿no?, en torno al 1 de noviembre de cada año. Lo que es curioso es que muy cerca se encuentra la pequeña aldea de Arroyo de Sujayal, y en este lugar, si hay una característica común, es, por un lado, la serie de desapariciones que se produjeron en la década de los 70 de niños, que además, al aparecer, al cabo de 3-4 días, aseguraban haber estado en compañía de unos seres de blanco muy luminosos que no les habían infundido ningún tipo de miedo y todo lo contrario, lo que habían hecho era ayudarles, ¿no? Es curioso ver cómo esos fenómenos de una forma u otra parecen estar asociados. ¿De qué manera? ¿Qué explicación podemos dar a esta asociación de ambos fenómenos? Verdaderamente no lo sé, pero lo que está claro es que se produce, ¿no? Y es un fenómeno verdaderamente interesante de investigar. No te queremos robar mucho más tiempo, pero sí me gustaría, ya que hacíamos alusión antes a esa visita, intensa visita que hiciste hace algunos meses, en el mes de septiembre creo recordar, aquí a la isla de Tenerife, para grabar diferentes episodios de esa serie Rastreadores de Misterios. Digo, después de esa visita, Lorenzo, yo espero que te hayan quedado ganas de volver y no dejar pasar 20 años entre una y otra, ¿no? Digo. Pues hombre, la verdad es que sí, yo también espero estoy convencido de que dentro de muy poquito tiempo pues regresaremos no solo a Tenerife, ¿no?, sino al resto de islas, buscando esos misterios. Yo me imagino que en cuestión de 2-3 meses estaremos otra vez en marcha, pues rodando parte de los grandes enigmas que hay en Canarias. Y por supuesto, porque para nosotros, aparte de disfrutar con el misterio, que yo creo que a todos nos gusta muchísimo, también es una oportunidad de volver a ver a grandes y viejos amigos como tú, ¿no?, y encontrarnos de nuevo en esta tierra tan mágica. Te agradezco un montón, Lorenzo, que hayas estado este ratito con nosotros. Seguimos contactados constantemente, y además aprovechamos para felicitarte, porque también lo están haciendo por la red, felicitarte pues por no solo por el trabajo que haces con la revista y más con estos tiempos que corren, sino también por tus interesantes aportaciones siempre en La Rosa de los Vientos, un programa icónico, un programa que seguimos millones de personas en este país. Un fuerte abrazo. Pues un abrazo muy fuerte y gracias a vosotros por una vez más acordaros de mí. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, Lorenzo. Y Lorenzo, que lo tenemos en la península, a todo un maestro, Lorenzo Fernández Bueno, luchando ahí con la revista Enigma, una de las, yo creo que la más importante revista, junto con Año Cero, que hay de misterios en este país. Aprovechamos también para saludar nuevamente, a ver si lo tenemos ahora con mejor cobertura, a otro misterio con piernas, que es nuestro compañero Juan Luis Díaz. Juan Luis, buenas noches nuevamente. Hola, buenas noches. A ver si ahora no se nos corta la señal, te tenemos bien situado, porque ya estábamos hablando que el Barranco es un sitio un poquito especial. Cuéntanos, ¿en qué punto del Barranco te encuentras? Estoy a unos 50 metros de la llamada puerta.
de la puerta, bueno, precisamente antes la mencionábamos, es un lugar, bueno, descríbenos tú cómo es el lugar, porque habrá quien piense que es una puerta con pomo y con cerradura, no, estamos hablando de otra cosa. ¿Qué es la puerta? Bueno, el desgaste por el agua, ¿no? Una pequeña barranquera y hay un pequeño pasillo que al fondo, lo curioso es que hay un pequeño arco, medio arco, formada de una piedra más dura que la que está alrededor, ¿sabes? Que tiene como una pequeña forma, un pequeño arco. Es un salto de agua, ¿no? Sí, un salto de agua, ok, correcto. La puerta, la conocida como la puerta, precisamente es importante porque para muchas personas que visitan el barranco la identifican como el punto de partida del barranco, es decir, para muchos el barranco comienza en ese lugar. Además es un lugar, es un rinconcito del barranco un poquito especial para los visitantes y para los investigadores. Juan Luis, dime por qué. Sí, porque muchos dicen que es el paso como al otro mundo y también son muchos los que dicen también que al pasar por aquí las baterías de los móviles, las cámaras, se las agotan. Algo que a mí no me ha pasado, pero ahora, algo que a mí no me ha pasado. Ya estuve un rato dentro, estuve mirando y me he sacado una foto dentro, me ha costado un poco, pero al final he conseguido. Con el trípode y con la cámara ya la pude sacar. Bueno, intentaremos aportar a nuestro muro algunas de esas fotografías. Hay que decirlo, esto que estaba comentando Juan Luis ahora es importante, ¿no? La descarga de baterías, la descarga súbita de baterías, que puede ser una casualidad, se produce en dos puntos muy concretos del barranco de Badajoz. Este es uno. Estamos hablando de que en un momento dado se te puede descargar la batería de un móvil, puede pasar. Aunque lo tengamos cargado, puede pasar, pero ha ocurrido, y yo he estado presente en alguna ocasión en la que esto ha pasado, ha ocurrido que se descargan súbitamente no solo batería de móviles, sino de cámaras de fotografía y, lo que es mucho más importante, de cámaras profesionales de televisión. Cito, por ejemplo, a un cámara de televisión española que estaba grabando un reportaje en ese lugar y él describe cómo súbitamente se le descarga la batería. Es más, otra cámara que grababa a este cámara recoge el momento en la cara esa de que me está pasando. Una persona que está acostumbrada durante más de 20 años a trabajar con una cámara de televisión sabe que eso no es fácil que ocurra. No solo este caso, también otros casos muy parecidos, por ejemplo, a uno de los cámaras de Cuarto Milenio cuando estuvo grabando reportaje también en el lugar. Es una cosa muy curiosa porque lo importante de este fenómeno es que cuando abandonas el lugar, muchas veces las baterías vuelven a recobrar toda su carga. Cuéntame, ¿sigues estando solo, no, Juan Luis? Sí, aquí estoy solo y por ahora no he visto a nadie más. Hoy creo que decidieron de no pasar por aquí el día como hoy, ¿no? Bueno, nos están preguntando, aquí en la emisora hay quien nos está preguntando que cómo somos capaces de mandar a una persona sola a un lugar como este, y yo siempre digo que no mandamos a una persona, mandamos a Juan Luis. Es un grado superior a la persona, es decir, están las personas y luego está Juan Luis. Tú no tienes miedo, ¿no? Bueno, por ahora no, pero mira, es que si te lo cuento ahora. Sabes bien que llevo lo de las grabaciones, ¿no? Y hay una de las grabadoras que la llevo todo el rato encendido. Y mira, que te lo voy a decir ahora mismo, que algo curioso. No sé si saldrá de las grabaciones, pero he escuchado como explosiones. Eso yo nunca lo había oído, del barranco, ¿no? En la parte superior. Sí, cuando estando en la puerta, al salir, en la explanada esta, donde me encuentro ahora, aquí fuera, que al lado izquierdo está una pequeña galería. Sí. Esa, ok. Pues me he tenido que retirar un poco para hablar por teléfono, pero cuando estaba pasando por ahí, que he oído como pequeñas como explosiones, pero muy bajas. Es algo muy extraño, nunca lo había oído. Aquí nunca había oído tampoco a nadie decir eso. De todas formas, que se me permita la broma, todo depende de lo que hayas almorzado hoy. No, de eso no se trata, de verdad que no. Pero algo curioso, algo muy curioso. Bueno, Juan Luis. A ver si salen las grabaciones, a ver. Venga, tú tienes en tu poder, en tu mano, tienes cámara de vídeo, cámaras de foto, grabadoras. Bueno, estamos recogiendo también, en la medida de lo posible, lo que hay alrededor de Juan Luis, porque Juan Luis piensa que está solo, pero sin lugar a dudas no está solo. El barranco está vivo.
Y que nadie piense que estoy ahí inventando nada, es decir, la naturaleza está, y con ella sus animales, sus ruidos y sus cosas. Y Juan Luis, cuidado que la luna va camino a estar llena, todavía no, pero le falta poco. Mira, incluso no me hace falta ni linterna prácticamente, porque se puede caminar bien y hay bastante luminosidad. Bueno, nosotros dentro de un ratito vamos a contactar nuevamente contigo para saber si sigues estando solo, si sigues estando bien. Yo de verdad, yo no me preocuparía tanto por Juan Luis y que esté solo, sino por aquellas personas o aquellas parejas, porque suele ocurrir que van parejas también, hay que decirlo, aquellas personas que vayan al barranco y se encuentren a un señor solo como Juan Luis, ese sí que se va a meter el susto. En fin, tú lo que tienes que hacer es esconderte cuando venga alguien y aparecerles de repente, Juan Luis, y así pues le das vidilla a la noche. Bueno, lo estamos perdiendo un poco. Nosotros vamos a aprovechar este momento, nos vamos a ir a un poquito de publicidad, nada, son 2 minutitos y regresamos enseguida, que nos queda todavía muchísimos misterios de los que hablar del Barranco de Badajoz. Bueno, vamos a continuar. Este es el tiempo de Radio Ángulo 13. Estamos hablando del Barranco de Badajoz. Hemos escuchado distintas vertientes, yo creo que importantes, porque la visión no solo aborigen que nos dio nuestro buen amigo Fernando Hernández era necesaria, sino que además el punto de vista de Lorenzo Fernández, conocedor de todos los misterios de este país, sin lugar a dudas, también era un aporte que teníamos que tener. Pero vamos a seguir hablando y profundizando en el Barranco de Badajoz. No se han ido, no los tengo castigados. Aquí está Israel y está también Juan Antonio, porque antes hablábamos de que ellos, al igual que yo y que muchos de nuestros oyentes, han estado en el lugar. Hablábamos de leyenda, la leyenda de las niñas de las peras, si la conocían, ¿no? Sí. Hay poca variante, es decir, la leyenda generalmente se ha contado muy parecida o se ha contado igual a lo largo del tiempo, ¿no? Se ha contado igual y además lo único que hay una horquilla ahí de años, que unos dicen que 30, otros que 20, otros que 50 años. Claro, y otros dicen que estuvo media hora fuera, otros que estuvo 2 horas, es decir, pero al final la esencia es la misma. Sí. Una niña que va a buscar fruta, desaparece, le entra como somnolencia, se queda como media durmiendo debajo del peral. Para ella, vamos a decir media hora, para el resto de la sociedad vamos a decir 30 años, y es porque en esencia esta niña ha hecho un viaje a través de una puerta temporal, ha transgredido, digamos, las razones físicas. Temporal, ¿no? O dimensional, ¿no? A mí no me parece nada irreal, tanto como que pudo haber pasado que alguna niña de la época de hace 100 años más o menos se perdiese. Bueno, lo decía Lorenzo antes y yo también lo incluyo en el libro porque hicimos en su momento una investigación, yo creo que importante. Las mañanas de muchos domingos hablando con los viejos del barrio de San Juan, la gente no quiere hablar de misterios del Barranco de Badajoz en la zona. En general, si no se ríen, te miran como queriendo decir, déjame en paz ya con esto, ¿no? Pero siempre hay formas de obtener información. Y es verdad que por esa época pudo perderse una niña del barrio de San Juan en un barranco cercano, no el de Badajoz, sino en una barranquilla cercana. Y es verdad que la gente del barrio salió a buscarla. Y es verdad que la niña apareció, la encontraron ese mismo día. Lorenzo hablaba de una semana después. Bueno, lo que yo recojo es que ese mismo día aparece la niña. Esta historia no se parece en nada con la que se cuenta de la niña de las peras, pero pongámonos en situación. El susto de esa familia fue brutal. Y no hay nada que sirva como aprendizaje mejor que esto, es decir, a partir de ahora se cuenta a los niños esta historia. ¿Para qué? Para que no se alejen de sus casas, porque si te alejas, unos seres blancos te cogerán y no volverás hasta dentro de 30 años como mínimo. Estas historias en países escandinavos ya se contaban, las hadas blancas de los bosques, etcétera, ¿no? Es decir, los trolls y todo eso. Claro, los trolls, en fin, que esto se viene, forma parte de ese mejunje adoctrinante para asustar a los niños. Va por ahí los tiros. Y yo siento, porque sé que hay mucha gente que se ofende cuando uno descubre el tejemaneje de las historias y de los misterios, pero considero que una de nuestras labores precisamente es esa. Si un misterio llega
a su fin, que no creo que haya llegado a su fin este misterio, pero sí se ha dado un pasito más, pues hay que decirlo, ¿no? A mí me parece bien porque independientemente de que el barranco de Badajoz tiene un misterio, y eso la gente que hemos ido lo hemos captado y sentido. Perdón, porque estoy malito de catarro. Y es verdad que es importante informar a la gente en el buen sentido de las buenas cosas, claro. Y no inventarse ni aumentar las cosas porque no es conveniente. No sirven para nada. Siempre las leyendas se adornan para que quede más bonita, ¿no? Pero... Y nacen, como dice Juanca, de ese tipo de cosas, ¿no? Y nacen y tienen una función también, que como dice Juanca, y me parece bien, es el hecho de controlar a los niños para que no se pierdan y no les pase nada. A mí me parece interesante. Bueno, nosotros seguimos en tiempo real, tiempo directo, 12 y 5 de la noche. Voy a dar ahora sí, ya vamos a dar la opción a quien quiera un libro, lo regalamos, el libro de Barranco de Badajoz, segunda edición. Pues nada, simplemente llamarnos al 922 26 58 54, 922 26 58 54 o al 922 26 48 56. Nada, no le vamos a robar sino 30 segundos, un minutito para poderle dar ese libro. Yo oigo líneas ya por aquí. En fin, no solo de Niña de las Peras vive el hombre, o dicho de otro modo, vive el barranco, porque hay otra leyenda importante, hay algunas más que yo descubrí en los últimos años, pero hay una importante, icónica, que es la de los seres blancos y la galería, ¿no? Ah, sí. Pues esa me interesa conocerla, pero antes de conocerla, si te parece, creo que vamos a pasar una llamada. Tenemos a alguien que quiere un libro. Bueno, aprovechamos. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Loli. Loli, ¿desde dónde nos llamas? En La Laguna. Desde La Laguna, bueno, de la ciudad en la que estamos, Loli. Exactamente, sí. ¿Conoces el Barranco de Badajoz? Precisamente estuve el año pasado en un pateo. Estoy en un grupo de senderismo y hicimos el sendero ese, sí, precisamente el año pasado. ¿Te gustó? Sí, la verdad que sí. Y tienes razón en todo lo que estás comentando, es bastante misterioso, sí. Bueno, pues Loli, si te parece, ya tienes uno de estos libros, no cuelgues para que los compañeros te tomen, si no la dirección para mandártela, un correo electrónico o algo donde ponernos en contacto contigo, ¿vale? De acuerdo, gracias. Gracias por llamar. Felicidades por el programa y que nada, que el próximo año continúen igual. Venga, gracias. Vale, hasta luego. Una pena que se nos acopla un poquito las llamadas cuando la pasamos. Ya tenemos ese libro dado para Loli, pero podemos dar más, claro que sí, quien quiera que nos llame a esos números de teléfono. Cuéntanos la leyenda de esos seres blancos y esa galería. La conozco bien, nuestros oyentes a lo mejor no. Cuéntanos un poco cómo va la historia. Bueno, la leyenda de la Niña de la Pera se dice que pasó en el año 1910, ¿no? Aproximadamente. 1912, concretamente. Bueno. Claro, es que esto es como todo. Es que es verdad, claro. Las leyendas no las puedes datar en un año exacto. Eso es lo bueno. Es que unos años después, un par de años después, pues unos mineros trabajando en unas galerías cerca de 10 años, pues haciendo allí... El agujero. El agujero y tal, ¿no? Su trabajo. Pues se derribó parte de lo que es de un muro y se dio a conocer, pues, un extenso... Como una esplanada dentro, pasaje, ¿no? Un pasadizo. Sí. Y dentro de ese pasadizo había unos seres blancos, vestidos completamente blancos y que radiaban una luz blanca. Entonces aquí entramos en que hay dos versiones. Claro, que no lo digo, bifurcación. La bifurcación de la galería. De la propia leyenda, ¿no? Claro. Como ocurre con la de Catalina Lercaro y otras tantas. Sí. Hay dos formas de contarlas. Dos formas de contarlas. Una que los mineros se quedaron y los seres le indicaron dónde excavar para encontrar más agua. O sea, que eran unos seres que tenían conocimientos sobre geología y sobre cómo buscar agua. Algo bastante... Seres, siempre hablando supuestamente con una inteligencia superior a la nuestra, ¿no? O gente o seres conocedores del lugar, más que nosotros. Por ejemplo, seres intraterrestres. Por ejemplo. Intraterrestres. Sí. ¿Y la otra vertiente? La otra vertiente que los mineros salieron por patas. Fueron a la Guardia Civil, a Weimar, y allí pues pusieron denuncias de lo que habían visto.
Yo tuve la oportunidad de estar hablando con un miembro importante de la 151 Comandancia de la Guardia Civil, que es la comandancia que lleva esta provincia, y estuvimos mirando a ver si había algún tipo de documento que recoja una denuncia, porque una cosa como esta se denuncia. Lo cierto es que no hay nada. Y mira que buscamos, pero es como todo, ¿no? Después de tanto indagar y de tantos meses buscando la forma de que eso tuviese una conexión real, te queda la duda. ¿Y sabes por qué? Pues porque a lo largo del tiempo, durante este siglo, el cuartelillo de la Guardia Civil del municipio de Güímar ha pasado por distintas vicisitudes. Ha habido una riada, se ha perdido documentos, ha habido fuego. Es decir, al final te queda la duda. Y si ese documento estaba en el que donde desapareció, en fin, al final esa duda queda, pero la leyenda está ahí. Vamos a escuchar en un momentito un testimonio de alguien, todavía no, vamos a pasar esa conexión, pero digo, vamos a escuchar un testimonio de alguien que tuvo contacto directo con esos seres blancos. Ajá. Que es algo valioso. Interesante. Porque siempre escuchamos, me han contado, lo que decía me han dicho, la leyenda. Un familiar. Bueno, vamos a aprovechar para saludar a otra persona pues que nos está escuchando y seguramente tendrá interés pues por tener uno de estos libros. Aprovechamos para decirle buenas noches. Hola, buenas noches, Juanca. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Soy Tommy Salas, desde Galicia. Desde Galicia, Tommy, qué placer poderte saludar de voz a voz. Que no te has dormido. Un placer para mí. Tommy, yo, claro, la pregunta, ¿en el barranco no has estado? No, soy de Badajoz, pero no desde Badajoz. Pero fíjate, antes estabas en las redes, creo que he seguido el hilo un poco así por encima hoy, que estamos algo más liados aquí, pero comentabas que siempre te habías preguntado por qué se llamaba Barranco de Badajoz estando en Tenerife, ¿no? Efectivamente, sí señor. Bueno, hoy ya lo hemos destapado, ¿eh? Sí. Tommy, te vamos a dar uno de estos libros, no cuelgues, de todas formas creo que tenemos la vía de contacto contigo, pero no cuelgues para que los compañeros te cojan un correo electrónico si lo tienes o una forma de contacto y te hacemos llegar ese libro a tierras gallegas, ¿vale? Muchas gracias, Juanca. Un placer saludarte. Oye, perdona. Sí. ¿Me lo puedes dedicar? Claro, un honor, un placer. Vale, muchísimas gracias. Un beso grande. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego, chao. Se nos fue un libro para Galicia, para Tommy, ya lo tengo apuntado, que nos van siguiendo por las redes sociales. Y bueno, pues ya está, aquí apuntado. Vamos a aprovechar, digo, para escuchar un testimonio que yo lo he extraído de la serie documental que grabamos hace un pocos meses para Telemadrid, dirigida por Lorenzo. Digo, un testimonio yo creo que importante. Emilia Grimau es el nombre y apellidos de la persona que vivió esto. Éramos como unos 15 o 20 con niños incluidos y veníamos a comer a lo alto del barranco. Entonces ellos iban muy deprisa, yo era la mayor y les dije, vayan ustedes caminando para hacia adelante, que yo voy caminando a mi paso. Hay un punto donde hay una pared de piedra y una curva. Cuando yo vi la curva, alguien me llamó por mi nombre, pero yo lo asocié a que eran los chicos que me estaban llamando. Pero al volver a dar la curva fue cuando vi unos seres muy altos, blancos como si fuera una nube, la forma de un ser humano, pero no distinguía ni ojos, ni boca, ni nada. No caminaban, sino se deslizaban. Me quedé muy impactada y me quedé sentada en una piedra. Y a mí no me dio ningún mensaje para la humanidad, como otra gente dice que les han dado. A mí no me dieron nada de eso. Fue algo personal que a mí me ayudó en mi vida. Estábamos bajando por una loma y aquí había un corte y mi hija Naira, yo la vi salir corriendo. Y mamá no me empujes, mamá no me empujes. Y yo estaba a lo alto, arriba, allí no había nadie. Entonces, la intención de rodar fue como caer hacia el barranco, pero algo la empujó hacia el otro lado, porque hizo como un zigzag en el aire. No sé lo que fue. Que nos quedamos todos parados, porque era para caer para fondo el barranquillo aquel, y de golpe hizo zas, zas, y se fue para el otro lado. Impresionante testimonio, ¿no?
estamos hablando de un contacto directo con algún tipo de entidad que interactúa con ella, ¿no? Increíble. No es el único testimonio que habla de ese tipo de contacto. La descripción coincide con todo, ¿eh? Sí, coincide. Claro, tú puedes decir, es que muchas veces uno se lo plantea desde el punto de vista escéptico. Bueno, es que a lo mejor han escuchado historias y un poco se han montado la suya, ¿no? En el caso de Emilia Grimau, tengo fe ciega en que lo que ella cuenta lo vivió, sin lugar a dudas. Después ya entramos en el análisis de qué es lo que vivió. Y tampoco, tampoco parece que ella estuviera sugestionada especialmente, sino que ella estaba allí disfrutando del día y vio pues unos seres y a su hija que como que la rescataban de una caída, ¿no? A mí una de las cosas que la verdad que siempre me ha llamado mucho la atención es en cuestión de estos seres, ¿no? Que tanto apariciones o fantasmas, pues que se deslizan, que no van caminando, sino que simplemente pues van levitando sin tocar el suelo. Sin embargo, en el caso de los seres blancos, que no se suelen relacionar con fantasmogénesis y sí más con seres, supuestos seres, insisto, extraterrestres o intraterrestres, ¿no? Por tanto, sí se les llega a ver las extremidades en muchas descripciones. Generalmente la gente lo relaciona con seres espirituales o seres que te vienen a aportar algún tipo de beneficio o mensaje, ¿no? Sin embargo, sin tener forma de ser, pero sí de energía, algo que hay testimonios de personas que dicen que en el barranco han sentido como una fuerza les oprime el pecho o le empuja por la espalda, depende del caso. Gente que está abandonando el barranco y siente como que alguien le empuja desde atrás, es decir, acelera, vete ya, ¿no? Y otros que le da de frente en el pecho y que les impide seguir avanzando en el barranco. Y son personas de distinto origen, incluso de distintas provincias de la geografía a las que les ha ocurrido, y hemos podido recopilar un poco este tipo de fenómenos, ¿no? Energías extrañas. Qué curioso. Yo recuerdo que cuando fui la primera vez, y además fue la primera vez que fui, fuimos un grupo de meditación y coincidimos organizado el evento por Sisto Paz. Ese hombre no se pierde una, ¿eh? No, él es es un amante espectacular de Sisto Paz. ¿Qué año estamos hablando aproximadamente? Año 2000. Año 2000, o sea, hace 12, 13 años. 13 años, sí. Y la verdad es que la situación fue bastante peculiar porque era la primera vez que yo iba. Yo no había ido nunca, había escuchado el barranco de Badajoz y los seres de luz y todas estas historias. Cuando llegamos allí, la verdad es que subimos hasta arriba, hasta donde están las galerías, y entonces allí él pues invocó a todas las energías de la tierra, invocó al norte, al sur, al este, al oeste, invocó al fuego, al agua, al aire, a todo lo que... Hicimos una relajación muy curiosa que yo no recuerdo absolutamente nada, pero nada después que entre en relajación. Yo no recuerdo nada. Este es un hombre muy especial que sabe identificar los lugares de poder en el mundo, es decir, él no va a cualquier lugar, ¿no? No, es espectacular. Y es más, después de que despertamos de la relajación, sí es verdad que yo escuché piedras caer, y es real, igual había sugestión, como quiera, cada uno que piense lo que quiera, pero es real que escuchamos todos piedras caer, no se veían caer piedras, no vimos seres de luz, no vimos seres blancos, pero la sensación que a mí me quedó al final de la relajación, de la visita al barranco, era la primera vez, era que no quería irme de allí. Yo no me quería ir de allí, me sentía en mi casa, me sentía a gusto. Sí, me sentía muy a gusto. Años después volví, y el barranco había cambiado. Había habido pues una riada y... En el 2008 hubo una riada importante que lo ensanchó y lo deformó. Lo deformó totalmente. Enero del 2008. Sí. Y la verdad es que yo me quedé sorprendido en una de las veces que volví, porque no era el barranco de Badajoz, era el barranco de Badajoz, claro, evidentemente, pero no era. Ahora está mucho más verde, más bonito. Y mucho más ampliado, porque date cuenta que antes de 2008 había zonas del sendero, tramos del sendero, donde se estrechaba bastante. Pero ¿qué hizo? La riada esa que hubo pidió lo que era suyo realmente y
ensanchó el cauce del barranco hasta puntos que en algunos tramos cabe perfectamente una cancha de tenis de lado, vamos. Sí, es grande. Es grande. Yo, para la gente que no conozca quién es Sisto Paz, porque hay gente que no lo conoce, tengo que decir que él es una persona impresionante, un carisma espectacular. Para mí, yo no tengo demasiada, no digo mala, pero buena impresión tampoco de él. Yo que lo conocí directamente, claro, tengo una impresión, para mí era un ángel. Para mí un volado. Sí, bueno, cada uno, yo me remito a la forma de hablar, a la forma de comunicarse, a cómo trataba a la gente. Para mí era espectacular, era un señor educadísimo y muy correcto en todo momento. Juan, ¿y cuando te fuiste no sentiste que el clima incluso cambió o se quedó el día más nublado o algo? Incluso en la parte alta del barranco, que fue curioso porque una de las cosas que sucedió es que éramos como aproximadamente como unas 20 personas. 30 personas, yo no recuerdo exactamente el número. Pero cuando despertamos de la relajación, faltaban personas. Se habían fumado pues 4, 5, 6 personas, pero se notaba que faltaban personas. ¿Pero por qué faltaban? ¿Se fueron? El hecho es que nadie sabe, el hecho es que nadie supo al final ni cómo se fueron, ni un apretón de barriga o algo. Nadie escuchó nada, nadie conocía a las otras personas. ¿Cuánto tiempo más o menos duró lo que es la relajación? La relajación duró como 1 hora más o menos. Yo hablo de memoria, creo que en 2 o 3 ocasiones en las que he estado en el barranco, de esas más de 60, he tenido la ocasión de tropezarme, en una ocasión con un grupo de relajación que había allí, bastante normal, hay que decirlo, es lícito, es más, yo creo que es hasta recomendable si la relajación sirve para tener mejor calidad de vida, si se puede decir, o espiritual, o como quiera. Yo esas cosas las respeto abiertamente, es más, las apoyo. Pero también me he encontrado en ese lugar, concretamente en una ocasión, a un grupo de personas ensotanadas, morado, ropa color morado, que, por resumirlo, estaban esperando a que una deidad extraterrestre contactara con ellos en el barranco de Badajoz aquella tarde-noche ya casi. Por eso te digo que, más allá de que este tipo de reuniones puedan parecernos mejores o peores, de lo que no cabe duda es de que el barranco de Badajoz tiene que tener algún tipo de poder imánico, de imán, de atracción. Que atrae tanto a la gente. De todo tipo de índole, ¿no? Es decir, hay gente que va a meditar, gente que va, pues, como decía antes Fernando, a descuartizar pollos. Sí, gente sectaria. Claro, y gente de Hombre, secta. mientras solamente sea relajarse y meditar, que me parece perfecto. Bueno, ahí hay de todo. Hay de todo, ¿no? Pero el hecho es la sensación que se tiene del barranco, la gente que no lo conoce, es una sensación, por lo menos para mí, una sensación agradable y de paz. Sí, que yo también sentí eso. Lo que pasa que ya cuando nos íbamos a marchar, es que fue súper curioso. Y es que si uno no lo vive, no lo comprende. Y era ya hora de irnos, porque el tiempo se estaba oscureciendo. Y de repente pasó una brisa en todo el valle, en todo el barranco, que me traspasó. ¿Y el aire qué era? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? De arriba abajo. De arriba abajo, sí, porque sí. Normalmente desde la montaña baja el aire, ven los alisios y todo. Claro, eso tiene que ver con los alisios, indudablemente. Sin embargo... Pero fue una sensación, la verdad, que... Positiva. Sin embargo, hay testimonios de gente, concretamente un testimonio, a plena luz del día, de cómo un joven, una persona que está caminando solitario por el barranco hacia arriba, más o menos en la mitad del tramo. Hay que decirlo, el barranco, cuando hablamos del barranco de Badajoz, estamos hablando de que se camina a través del seno, del fondo, no se va por lo alto y el barranco está abajo, no, nosotros estamos abajo, en el cauce. En el cauce del barranco. Bien, pues ve como desde la parte inferior, desde la costa, por decirlo de alguna manera, de abajo o hacia arriba, se acerca una especie de nube, algo gaseoso de color amarillento, a plena luz del día, que por encima de su cabeza, a no demasiada altura, pasa por encima de él, y al pasar por encima de él, inmediatamente se acelera su velocidad y se desvanece contra la pared de la montaña, desaparece ahí, ¿no? Es un fenómeno también extraño
que no podemos catalogarlo como ovni porque no es objeto, pero sí es algo volador no identificado, aquello que vivió. Interesante. ¿no? Sí, no, es que hay un montón de fenómenos. Yo, por resumírselos, les diría que el fenómeno ovni también está muy acentuado en ese lugar, pero sobre todo fenómenos lumínicos, luces populares que hay en el lugar, e incluso relacionado con algunas historias relacionadas con los nazis. Sí. Sí. Antes, Israel, fuera de antena, me apuntabas alguna cosa sobre una empuñadura. En los años 90, el tristemente desaparecido investigador Paco Padrón hizo pública una fotografía. Yo he tenido el cliché de esa fotografía, lo he tenido en mi mano, el original. Hizo pública una fotografía en la que supuestamente, y eso lo contenemos en este libro también, también está en internet publicada, supuestamente había aparecido en el barranco de Badajoz lo que parecía ser la empuñadura de una daga nazi. Sí, con forma de ángel, con las alas extendidas. Bien, pues durante 2 décadas eso se ha dado, no digo por bueno, pero tampoco por malo, ha estado ahí. Yo me he aventurado a sacar una conclusión, y es que eso no es una empuñadura nazi. Yo lo siento por los mitómanos. Yo no digo que los nazis no hayan estado en el barranco de Badajoz, pero digo que esto no es una prueba de ello, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque si analizamos la iconografía de los nazis, todos sabemos, los amigos oyentes también lo saben, que los nazis precisamente lo que buscaban era la supremacía. Y la supremacía ellos la tenían simbolizada en el águila imperial, entre otras cosas, pero en el águila imperial, que es el animal por excelencia que todo lo puede. Tiene la visión desde lo alto, el poder desde el suelo, en fin. Los nazis jamás rebajarían un símbolo imperial a una forma humana. Y en esta empuñadura estamos hablando de un hombre con alas, un hombre musculado con alas. Por tanto, la simbología nazi puede ser una esvástica, puede ser la SS, puede ser un águila imperial, pero nunca un hombre con alas. Y ese análisis lo hemos hecho. Es más, me atrevo casi a decir, bueno, hay una posibilidad. No la asevero, pero es una posibilidad. Que incluso esto no sea ni siquiera la empuñadura de una daga, ya no digo nazi. A lo mejor es el embellecedor de una cama. De una cama antigua. Sí, o yo qué sé, como la que era vintage de esas, ¿no? Pero vintage. Pero puede ser el embellecedor de una cama. ¿Se sabe exactamente dónde se encontró? El que la cama. El embellecedor. Sí, sí. Yo no voy a dudar de la palabra de Francisco Padrón. Yo pienso que la encontró en el barranco de Badajoz, como yo me he encontrado vasos de yogur enterrados de hace 25 años. Es decir, dices tú, contra estos yogures, no sé. Hombre, hay gente claro, pues eso. Hay gente para todo, y hay gente muy irrespetuosa que se pasa por donde todos sabemos, pues el respeto de la naturaleza y de un sitio tan emblemático para nosotros como es el barranco de Badajoz. Claro. Sí. Más misterios que hay así en torno al barranco de Badajoz, porque nos quedan 2 minutillos nada más. Las famosas luces en forma de ángel, ¿no? La fotografía de Tello Bermejo, que también, el ser alado. El ser alado. Bueno, Tello Bermejo es uno de los mejores fotógrafos que tuvo. Bueno, él está vivo, pero bueno, ya hay más fotógrafos. En su época fue uno de los mejores fotógrafos que hubo en esta isla de Tenerife. Y él, junto con otro grupo de personas, estuvo en el lugar sacando fotografías en la década de los 90, y en una de las fotografías sale una imagen como incandescente con aparente forma de un ángel alado, de un ser demoníaco o ángel, no se sabe. Nosotros hemos hecho un análisis importante de la fotografía. Concretamente, el investigador Rafael Cabello hizo para este libro un análisis importante de esa imagen. Y en ese análisis, pues sacamos algunas conclusiones. Primero, que eso es una forma caprichosa que salió ahí, y estudiando la temperatura del color de la fotografía, Rafael Cabello llega a la conclusión siguiente. Hay 2 fuentes lumínicas diferenciadas. Una incandescente, es decir, fruto de fuego, una hoguera o lo que fuese, y una segunda fuente lumínica que es eléctrica. Por ejemplo, una linterna. Están mezcladas, son 2 fuentes totalmente diferentes. Tello Bermejo habla de que eso es fruto de una meditación, que es un ser espiritual el que se presenta. Bueno, son cosas respetables.
tan respetable como la postura que nosotros defendemos, que es la de que eso tiene una explicación, ¿no? E incluso lo hemos intentado reproducir en el laboratorio, allí mismo en el barranco de Badajoz, y han salido formas no iguales, pero sí formas caprichosas, ¿no? Puede salir cualquier otra cosa. Sí, yo sé que esta fotografía se sacó de noche, ¿no? Sí, sí. Que por encima de sus cabezas pues escucharon un aleteo. Aleteo de una pardela, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, pues extrañados, pues empezaron a sacar fotos a todas direcciones, y entre ellas pues salió esta tan famosa que fue portada de muchas revistas en aquel momento. Sí. Pero ¿y las pardelas suben tan arriba de la costa? Sí, duermen en el barranco de Badajoz, sí. Duermen arriba. Y eso de que tiran piedras es un mito, ¿eh? Es verdad que se oyen piedras caer, pero lo cierto es que cuando aletean para iniciar el vuelo desde la roca, levantan piedras del suelo y eso es lo que cae. Pero eso que te estén apuntando para tirarte el tormazo, el toscazo, como decimos aquí, no. Bueno, vamos a buscar la sintonía porque esto casi se nos acaba, se nos ha ido el tiempo y no hemos hablado ni la cuarta parte de los misterios.